un tema, compañeros. Creo que nadie tiene que estar ausente de esta situación de supuesta mala praxis que se dio en una clínica de medicina estética. En un comienzo se hablaba, o el director de la Dinavisa había dicho que estas famosas doctoras Barbie eran odontólogas, pero después se llamó a, o sea, se sacó un informe donde contaban, o sea, los odontólogos comentaron que son médicas estéticas, ¿verdad? Y aclararon que no son odontólogas. Y a raíz de eso hay mucha controversia. ¿Hasta dónde, hasta qué punto somos capaces a veces de lastimarnos nosotros mismos sin saber, por ir con profesionales que de por ahí o cuestan más barato o te ilusionan a través de las redes sociales? Y ya estamos con la querida Sofi Sosa, que está con el doctor reconocido médico cirujano plástico Daniel Costanzo, que nos va a estar hablando un poquito desde su posición. Él es el presidente de los justamente de la Asociación de Médicos Cirujanos Plásticos, que nos van a estar un poquito contando acerca de todo esto y advirtiéndonos de la gravedad que incurre la gente a veces en ir con personas que no están debidamente habilitadas. Sofi, contigo. Totalmente, Amparo. Esta mañana queremos hablar específicamente del metacrilato, del PMMA. ¿Qué es esta sustancia? Sustancia que se viene hablando ya durante los últimos días, durante las últimas semanas, sobre todo después de lo que le pasó a la modelo argentina Silvina Luna, el fallecimiento de Silvina Luna, una modelo súper reconocida también en nuestro país, que tuvo insuficiencia renal a causa de una mala praxis luego de una intervención estética. También el caso que mencionabas de hace unos días atrás, una mujer que quiso hacerse un relleno facial con ácido hialurónico, tengo entendido que también en el abdomen, y posteriormente descubrió que supuestamente tiene también metacrilato en el cuerpo. Entonces, doctor, muy buenos días, gracias por recibirnos. Y antes que nada queremos saber qué es el metacrilato PMMA y para qué se utiliza esta sustancia realmente. Buen día, Sofi, buen día a toda la teleaudiencia, buen día, Amparo. El PMMA o polimetilmetacrilato es un biopolímero, es un derivado plástico. Tiene diferentes aplicaciones en medicina, porque este es el aspecto que más publicitado está en este momento, pero tiene otras aplicaciones que sí son válidas. El problema es que en medicina estética es el producto que no hay que utilizar. Y se sabe esto desde hace mucho tiempo, a pesar de que alguna persona puede opinar lo contrario, pero es la opinión universal de evitar los biopolímeros, y que son sustancias que no se reabsorben, son sustancias perennes, son sustancias que siempre van a persistir en el cuerpo. Y producen inconvenientes a mediano o largo plazo, tal vez no en forma inmediata, pero se puede ver a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años. Y por ejemplo, este caso que se presentó después de, no sé, 15 o más años, una cosa así, pero que nosotros vemos también aquí, y hemos visto también casos, por supuesto, en el transcurso del tiempo, de aquellos efectos nocivos de este producto. Sus usos, tengo entendido, puede ser para hacer prótesis de huesos, prótesis dentales. Sí, se utilizan para las prótesis, para prótesis, sobre todo prótesis de cadera, que se utiliza como un plus, como una especie de pegamento también. Tiene usos en ciertas cirugías reconstructivas también que reemplazan hueso, como por ejemplo en la calota, en el cráneo o costillas, que se pueden reconstruir con este material, pero la diferencia es que en esos casos no se hacen inyecciones en los tejidos. Son materiales que se utilizan en esos casos como si estuvieran separados del resto. El problema son las inyecciones, porque este material invade los tejidos. Desde el momento que uno inyecta algo, desde el momento que usamos los fillers, las sustancias de relleno, obviamente estos materiales van a influir en el tejido en el cual uno inyecta. Doctor. Y el problema es que eso no está separado, no es como, quiero hacer una diferencia un poquito tal vez burda, ¿verdad? Pero que a lo mejor la gente entiende, no es como si fuera una prótesis mamaria, que es un
elemento extraño, es un cuerpo extraño, pero que está contenido dentro de un envoltorio, por llamar así, y por ende está separado de los tejidos. El PMMA no, el PMMA invade los tejidos, está dentro de los tejidos. Y es muy difícil de retirar en realidad, aunque lo hemos hecho en ocasiones cuando, por ejemplo, se utilizaban como fillers, como sustancias de llenado en rostro para los surcos nasogenianos o labios, porque también pueden convertirse en cirugías muy delabrantes, es decir, muy agresivas para poder retirar el material. A veces se retira en forma parcial, no en forma total. Porque, ¿qué es lo que puede generar? Produce como un síndrome inflamatorio crónico. Entonces, en el tiempo, esta sustancia trata de superficializarse. El organismo tiene tendencia a expulsar este cuerpo extraño. No se produce en todos los casos, y eso también queremos aclarar a la gente porque se generó una especie de pánico generalizado, ¿verdad? Pero obviamente esto existe, entonces la recomendación es no hacerse esas inyecciones, ¿verdad? Que es mejor porque uno es el azar y uno nunca puede saber quién va a reaccionar y quién no. Doctor, tenemos algunas consultas también acá desde Piso. Ok, cómo no. Te saluda Sani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Queremos saber también acerca de, bueno, Hola, muchísimas, Sani, ¿qué tal, doctor? Mucha gente realmente en pánico y alarmada que recurrió a diferentes profesionales, le inyectaron cosas y no es parte del procedimiento. En la mayoría de los casos que el profesional te muestre qué te pone, te dice nomás, te voy a poner tal cosa y ya te inyecta nomás, ¿verdad? No te muestra. Hay una diferencia de precio entre esta sustancia que ahora está tan cuestionada, polimetilmetacrilato, y el ácido hialurónico. Por eso alguna profesional preferiría usar eso en vez del ácido hialurónico. Sí, Sani, hay diferencia de precios, evidentemente, ¿verdad? Es una sustancia menos onerosa. Las sustancias que se utilizan hoy en día como métodos de llenado son sustancias de una altísima tecnología, donde los laboratorios que desarrollan estos productos emplean una enorme cantidad de recursos, de dinero para el desarrollo y para demostrar de que son realmente compatibles y su inocuidad en el cuerpo humano. Quiero hacerte un comentario sobre ese punto, porque muchas de las complicaciones también están relacionadas con la cantidad de producto que se inyecta. Y en muchas ocasiones se utilizan como rellenos para llenados glúteos, para dar volumen a los glúteos. Hay dos maneras de tratar esto: o se hacen prótesis glúteas o se hacen lipotransferencias, es decir, se saca grasa, se hace una lipoaspiración, se retira grasa y esa grasa es la que se reinyecta, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias muy estrictas y en los últimos años aún más. Y se necesita una cantidad importante de material para poder dar volumen a los glúteos. Utilizamos prótesis de 250, 300 centímetros cúbicos o la misma cantidad de grasa aproximadamente o un poco más para obtener un resultado que sea válido. Si nosotros consideramos y traspolamos esto al PMMA, esa es la cantidad de producto que hay que inyectar. Y no existe realmente un ácido hialurónico, por ejemplo, por hablar de lo más inocuo, que se pueda inyectar en esa cantidad, evidentemente, porque las jeringas de presentación son de 1 centímetro cúbico, que es lo que muchas veces usamos para la mitad de un rostro o un rostro, ¿verdad? Doctor, finalmente una pregunta más quiero hacer con relación a el límite entre las profesiones. Sé que desde la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y Reconstructiva hace años están ustedes tratando de establecer esos límites entre los esteticistas, entre los odontólogos y los dermatólogos, que sí ustedes aprueban que trabajen con este tipo de elementos para reconstruir el rostro, y los cirujanos plásticos, ¿verdad? Porque
se encontró como un nicho muy rentable y están usando este sistema o esta aplicación de productos gente que capaz no esté habilitada para eso, pero que se sienten con el derecho de hacerlo porque dicen yo estudié, tomé un curso, me especialicé en tal cosa. Gracias por esa pregunta, Sani, porque realmente es una lucha que llevamos desde hace mucho tiempo de gente que no está calificada para estos procedimientos. Es cierto, en cirugía nosotros llevamos muchos más años de formación porque tenemos que hacer cirugía general, especialización en cirugía plástica, subespecialidad, etcétera, etcétera. Los profesionales dermatólogos que se dedican a este sector también están capacitados para hacerlo, hay médicos estéticos también, pero no en otras profesiones. Hoy en día todo aquel que no tiene a lo mejor una fuente laboral, por así decir, se dedica a este tipo de procedimientos. En el caso de los odontólogos hay gente fantástica trabajando en odontología y hay gente que dejó la odontología para dedicarse a la inyección de estas sustancias porque, como bien decís, se convierte entonces en un rubro rentable. Y en otras muchas especialidades, en otros muchos profesionales sin ningún tipo de formación. Y eso es algo que hay que saber, porque tampoco son métodos inocuos. Hay que conocer, hay que tener los conocimientos necesarios, tanto de anatomía, de fisiología, para poder aplicar este tipo de productos, y no es al azar. De repente, quien no tiene un lugar de trabajo se dedica directamente, hace un curso de 2 meses o un mes o un sábado cada 2 meses, en 2 meses, y se convierte en un especialista, entre comillas, para aplicar este tipo de productos. Doctor, Pitu Willy te saluda. Yo te quería hacer una consulta porque en este momento hay muchísimas personas que están mirando el programa y estoy seguro que de repente muchas de ellas se hicieron la cirugía y en este preciso momento tienen el PMMA en el cuerpo. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿hay alguna estadística que uno diga de un 100% de repente el 20% le puede reaccionar, al otro por ciento no le reacciona? Porque sinceramente hay como una especie de paranoia ya con este tema. Entonces, ¿qué? ¿Hay un porcentaje o algo para aquellas personas que de repente ya tienen eso en el cuerpo, verdad? Como si les podría reaccionar, si no les podría reaccionar, ¿cómo sería eso? Sí, Pitu, justamente es lo que mencionaba, ¿verdad? Se generó un pánico en la población en general de aquellas personas que se hicieron alguna inyección, algunas con conocimiento, otras con desconocimiento, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, no todos los casos reaccionan o producen un síndrome inflamatorio. Hay gente que hace 15 o 20 años que se hizo inyecciones, no tiene absolutamente ninguna sintomatología. Hay posturas un poco encontradas. Hay gente que prefiere decir, bueno, vamos a retirar parte del material. Hay otra gente que dice, no, si no produce ningún tipo de reacción no vale la pena. Entonces, que la gente tenga ese conocimiento, que no vaya a entrar en pánico, sobre todo por la presencia del material en su cuerpo, porque no es que siempre eso produce. Tiene ciertos parámetros y no hay un porcentaje establecido, porque no siempre se conoce cuáles son los casos que fueron inyectados, y ese es un problema universal, ¿verdad? No siempre se sabe ni siquiera qué es lo que se inyectó. Y a propósito de lo que decía Sani, justamente, el paciente tiene todo el derecho del mundo de preguntar qué es lo que se le va a aplicar. Y el médico o el profesional tiene todo el derecho, toda la obligación del mundo de mostrar, sobre todo si es aquel profesional con quien uno tiene un contacto por primera vez. La mayoría de las veces la mayoría de la gente acude con profesionales con quienes regularmente, porque son productos que desaparecen al cabo de un tiempo, entonces acuden con una cierta regularidad a su médico de confianza o a su profesional de confianza, por así decir, ¿verdad? Entonces, obviamente eso
Hay que saber, porque uno tiene la obligación y hay gente que prepara, por ejemplo, el producto frente al paciente o la entrega a la caja. Nosotros muchas veces guardamos también porque tiene un sticker, algunas de las marcas tienen un sticker de identificación del producto, entonces uno tiene el registro de qué es lo que se ha hecho en la ficha del paciente, ¿verdad? A veces para no parecer, no sé, argel o por vergüenza o por sumisos, ¿verdad? Muchas veces uno no pregunta, como que dejo en manos del profesional. Hay que preguntar o un buen mensaje también para los profesionales, ellos por iniciativa propia mostrar al paciente qué es lo que se van a inyectar. Si hay alguna persona que quiere saber en este momento qué es lo que tiene inyectado en el cuerpo, por ejemplo, cómo uno sabe si tiene Botox, si tiene ácido hialurónico o si tiene metacrilato, por ejemplo. ¿Hay algún estudio para saber eso? Sí, hay un estudio para saber si es que el material inyectado es porque escuché, no recuerdo dónde exactamente, pero hablaba gente de que en el Paraguay no habían profesionales capacitados. Ayer, doctor, o que no se disponían de los medios para poder realizar este tipo de estudios. Es un tipo de ecografía, se llama ecografía de superficie, y hay gente que está sumamente capacitada para poder diferenciar estos materiales. Algunos de ellos, algunos de estos profesionales de una altísima competencia que están directamente especializados en el hecho de identificar las sustancias de relleno y que pueden diferenciar entre lo que es un ácido hialurónico o lo que es un PMMA, que tiene características muy propias en los estudios ecográficos de superficie, y hay que contar con el material también adecuado, es decir, con el ecógrafo adecuado para hacer este tipo de ecografía de superficie, y contamos, por suerte, contamos con ellos en Paraguay. No es real que se necesite ir a otro lugar para poder hacer ese estudio. Buenísimo. Bueno, Sofi, te agradecemos mucho y agradecemos también al doctor Daniel Costanzo, como siempre, un gran referente en su profesión. Y la verdad que estas constantes entrevistas que él está dando son necesarias para que la gente realmente caiga o se dé cuenta de la importancia de recibir los tratamientos estéticos adecuados con los profesionales que para eso justamente estudiaron. Así que muchas gracias, y tenemos que estar todos atentos y seguir desde nuestros lugares también concienciando, ¿verdad? Me parece que a veces la gente ve en redes sociales, te sale 2x1, en peluquerías, en no sé qué, y es tan peligroso. Estamos hablando de la vida misma, y después tardan años y ahí recién la gente se entera, porque te puede reaccionar como no, ¿verdad? Como nos decía el doctor Costanzo. Y con más razón cuando está haciendo una tendencia, ¿verdad? Porque últimamente jóvenes que tienen, no sé, 20, 21, 22 años, tanto hombres como mujeres, con la intención de buscar mejorar algún aspecto o potenciar de repente la belleza natural que uno tiene, accede a esto con poca conciencia de por ahí, porque escuchó que un amigo le referenció, una amiga le dijo anda con fulano de tal que nos va a hacer precio, y ahí es donde hay que estar muy alerta. Y eso del sticker, vos sabés que tengo una amiga que se realizó la intervención, y lo primero que ella pidió fue el sticker, porque ¿qué pasa? Ese sticker te permite el día de mañana que en caso tengas alguna reacción, ya sea a ese médico que te hizo la intervención o a otro, vos les puedas mostrar para saber qué antídoto se puede aplicar ante un brote de una alergia, de una situación particular, como ocurrió también con esta señora que fue al consultorio de Las Barras. Y que solamente se puede retirar ese producto si ya te causa algún tipo de problema, porque eso después migra, incluso puede llegar a los riñones, a los huesos, es realmente peligrosísimo.